Finalmente, cada mañana se realiza una oración. La aparición de la diminuta chispa en el aire provoca una percepción sensorial. Me hallo en la circunstancia que nunca había vivido en años. De pie ante el ventanal, con el corazón palpitante. A la edad de 1, aceleré mi ritmo de espera. Debería estar consciente de que no debo proceder de esa manera. Conceder a un individuo que posee la mitad de su riqueza. Mi edad no me impacta de manera considerable, no obstante, en este contexto particular, no percibo una alteración sustancial. Es como si hubiéramos despertado nuestra conciencia. Mi nombre es. Hay una fuerza intrínseca en mí. Mi nombre es Laura y estoy unida en matrimonio con un hombre de 53 años. Un individuo extraordinario llamado Becher. Habitamos en la atractiva residencia en Buffalo Oasis, Nueva York, rodeada de majestuosas edificaciones. Jardines que requieren un mantenimiento y atención continuos. El trabajo de Becher lo motiva a abandonar su zona de confort. La ciudad a menudo me abandona, repetidamente. A lo largo de varios días, estas largas y prolongadas jornadas se prolongaron. Durante momentos de silencio, observé al individuo en cuestión. Por primera vez, su título es jardinero. Ryan, un joven, exhibe una destacada aptitud física. Probablemente entre 25 y 26 años, con experiencia considerable en una relación romántica. La figura es atlética y esbelta, con un acentuado énfasis. La contracción de los músculos está relacionada con su mecanismo de contracción. Se desplazan y se contraen al ser seccionados los extremos. Los cetáceos o el césped muestran algo casi imperceptible, it is likely que se encuentren en una situación casi inexistente. Es fascinante observar su desempeño en el entorno laboral. La simplicidad con la que administra las tareas de forma efectiva y eficiente. Herramientas de considerable peso y la forma en que su piel reacciona. Resplandece bajo la luz solar, análoga a la apariencia de una estrella. Se compara a un artista que esculpe la obra de arte. Vegetación indómita representada en líneas y curvas, representada por vegetación indómita en líneas y curvas. Al principio, consideré que fue una coincidencia ideal. Un mero deseo inofensivo, una ilusión. Esta es una experiencia efímera de una ama de casa desinteresada. En última instancia, ¿quién no valoraría un encuentro de tal naturaleza? Ocasionalmente, se manifiesta cierto atractivo visual. No obstante, con el tiempo, me descubrí a mí mismo. Residí durante un periodo prolongado junto a la ventana. Se observa que el deseo de lograr un nivel superior de felicidad se intensifica, motivado por la aspiración de obtener mayor comodidad. Alrededor de él, el crecimiento superaba su capacidad de tolerancia. Visualiza, entonces, un día en un estado de impulso. Decidí actuar ya que mi cónyuge no estaba presente. La residencia estaba situada en la ciudad debido a las responsabilidades laborales, por lo que la vivienda se localizaba en un entorno laboral. Se experimentó un vacío y una súbita manifestación de energía. Esperé con valentía hasta su llegada. Laborando en los arbustos adyacentes al lugar de trabajo. A continuación, bajé y me dirigí al porche. ¿Desea algo para beber? Lo consulté en el negativo. Espectro. Sus ojos se encontraron, asombrados, al girar con sorpresa. Los individuos con los que interactué por primera vez pertenecían a una época diferente. Profundo y cálido tono marrón, análogo al de la Tierra. No, gracias, respondió la señora con una expresión de sinceridad. La sonrisa cortés se mostraba más juvenil de lo usual. Había considerado que su cabello sería de tonalidad oscura. El material es ondulado y húmedo por la presencia del sudor y sus emanaciones correspondientes. Las mejillas estaban ruborizadas por el contacto del rojo. Por favor, dirígete a mí como Laura. Al devolverle la sonrisa, insisto en que lo haga. No quiero que sientas calor aquí afuera. Desmayos provocados por el golpe de calor sufrido en mi organismo. Él dudó por un instante y luego continuó titubeando. Declaró que se encuentra bien, soy Ryan. Sin duda, ingresé a la vivienda y ofrecí un servicio. Recipiente de limonada en manos desprovistas.
La acción que se estaba realizando provocaba temblores en las personas. La causa de esta situación fue el sismo. Una locura, no obstante, no podía detenerme. Deseo establecer una relación cercana con él. Se le interrogó para obtener información adicional sobre él. Él bebió el vaso con gratitud. Adán experimenta variaciones ascendentes y descendentes a lo largo de su trayectoria temporal. Presencié a Tom beber un sorbo de cerveza. La gota recorrió la barbilla del individuo. Se llevó a cabo la limpieza con el dorso de la mano. Sonriendo repetidamente. Gracias, manifestó, devolviéndome el vaso vacío. ¿Requieres información adicional? Espero con interés la posibilidad de prolongar nuestra relación. Se generó una convulsión en la cabeza, nada atribuible a la interacción. Debería reiniciar mi actividad laboral establecida. El objetivo es disimular mi desilusión con respecto a la situación. Coincido, sin embargo, al alterar la perspectiva, puede producirse una transición en ella. No se trataba únicamente de su juventud y su inexperiencia. Se detectaba algo en su amabilidad. Su respeto silencioso, que me fascinaba, me cautivaba. Noté cómo la limonada disminuía mientras la consumía. Con cada observación, su mirada se intensificaba. Dirigido específicamente a mí, un que aprecié. Valoraba la apariencia casi idílica de su aspecto. Él me sonrió con calidez. Verdaderamente, provocó que mi corazón latiera de manera auténtica. Lo haré nuevamente, gracias. Regresé al interior con la mente agitada. Me veía como una adolescente nuevamente. Al mismo tiempo, emocionada y ansiosa. Una percepción que nunca había experimentado antes. Con décadas de experiencia acumulada, fue un individuo altamente experimentado. Desde ese día, su experiencia se convirtió en algo intoxicante. Cada vez que bebo, se realiza un pequeño ritual. Estaba presente y le ofrecía a Ryan un alimento. Al consumir la bebida o un aperitivo, nos sentábamos a dialogar. Él me narraba su aprecio por la música. La jardinería fue una habilidad que adquirí mediante la formación en esta disciplina. Mi abuelo y yo intercambiábamos narraciones de mi niñez. Adolescente definido por viajes y ambiciones que, en la actualidad, se hallan en un estado de transición. Se parecían a un recuerdo distante, evocaban algo del pasado. No obstante, había demostrado su inocencia e incluso su cordialidad. Una atención subyacente y un deseo latente se repiten de manera constante. Que se mueve directamente bajo la corteza terrestre. Una noche posterior a una de nuestras interacciones previas. Me observé en el espejo y apenas había reflexionado. Reconocía a la figura femenina que contemplaban mis ojos. Iluminaban de la forma inusual. A lo largo de varios años, mis mejillas mostraban una apariencia deshidratada. Me sentía viva y estimulada por la energía de las sonrojadas, experimentando una intensa vitalidad. La posibilidad de que este joven sea veraz. Me consideraba más que un mero acto de cortesía. No estaba al tanto de que ofrecía limonada. Se hallaba en un estado de malestar, estaba unida por la divinidad y mantenía una relación conyugal. Una existencia, una reputación obtenida por los descendientes. Este joven se hallaba en una situación de protección. Una locura, no obstante, no podía llevarlo a cabo. Experimentaba una atracción hacia él. En ese momento, se muestra incapaz de resistir su atractivo. Regresó de su travesía empresarial y comenzó un nuevo viaje. Todo evolucionó y Ryan prosiguió su asistencia a la oficina. Debía conservar el jardín, no obstante, ya no era factible. Debía resignarme a invitarlo a entrar. Analizándolo desde una perspectiva remota. El corazón colmado de un deseo que no se concretiza. Desearía confesar después de un mes. Esperar hasta que Richard regrese nuevamente. Observé que su horario había sido alterado y procedí a corregirlo. En la actualidad, dedicaba más tiempo al hogar. Se observó un aumento en la frustración, que se tornó intolerable. Se presentan breves momentos de conexión con Ryan. La forma en que sus ojos resplandecían era noteworthy. Al observarme, añoraba la emoción que provocaba.
Visualizar las posibles consecuencias de un impulso enérgico. Mi cónyuge no respeta los límites de forma más explícita. Se evidenciaban señales de abandonar la ciudad. Una vez más, su trabajo lo respaldaba. Me encuentro firmemente establecido en Buffalo. Mostraba un estado de agitación y ansiedad. Buscaba con urgencia una oportunidad adicional. Estar a solas con Ryan me permitía observarlo en cada momento. Mañana a través de la Aspirations for Tomorrow from the Window. Aumentaba con cada día que pasaba. Soñaba despierta acerca de él, asombrándose por soñar despierta sobre él. La dinámica del sonido producido por su emisión acústica. La risa y la amabilidad en la mirada de una mañana. Mientras contemplaba desde la ventana, lo observaba. El corazón se conmovió al notar la expresión facial. En sus ojos se manifestó un sentimiento de desilusión, y dirigió su mirada hacia la causa de dicha desilusión, permitiendo que su mirada se fijara en la habitación. Por un instante antes de regresar a su lugar de origen. Debió inferir que había sufrido una pérdida laboral. El interés que carecía de relevancia hoy no me atraía. El pensamiento resultó en la fractura de algo. En mi interior, el pensamiento no podía detenerse. Esto contenía su número anotado en un trozo de papel. Un documento que mantenía oculto en mi habitación. El joyero me lo había suministrado una tarde laboral. Después de la presentación sobre una especie vegetal, se llevó a cabo un comentario sobre dicha planta. En mi jardín había una enfermedad inusual que requería atención y cuidados intensivos. En caso de que en algún momento necesite asistencia especial. Solo ella me había informado de su conocimiento sobre ella. Era una justificación, un mecanismo para validar una acción. Mantener una comunicación activa en el instante actual. Nuestras comidas habían finalizado y me enteré de que nuestros almuerzos también habían terminado. Me aferro a ese pequeño fragmento de él. De manera análoga a un escenario actual, como un evento deportivo. No obstante, en ese momento, comprendí la relevancia de proteger vidas humanas. ¿Qué esperaré la llegada de mi cónyuge? La jornada fue infructuosa, asistí para cumplir con mis objetivos, no para emprender un viaje. Regresaba y me hallaba regresando. Urgentemente, necesitaba ver a Ryan. Con él ya no era factible esperar otra noche más. Mientras descansaba en la cama a mi lado. Tomé una decisión en reacción a un cónyuge que roncaba. Nos trasladamos mientras digitaba el número pertinente. Hola, la voz de Ryan resonaba con intensidad. Estado de confusión y letargo. La inquietud que poseía fue la de Laura. Mi voz revelaba una preocupación manifiesta. Solamente un murmullo. El encuentro transcurrió de manera satisfactoria, señora. La totalidad del valor que poseía y todo el mío. Susurramos si valor despertaba y nos percatamos de ello. Y si no, notaba que se encontraba en un estado de locura. No obstante, ya no podía retroceder, y me dirigí hacia la universidad. Se ingresó al departamento de invitados y se extrajo un recipiente para el café. Un vestido que había sido despojado hacía años. Un tejido suave y fluido que me resultaba ventajoso. Examiné mi cabello en el espejo y procedí a arreglarlo. Elevando arrugas, alisando 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 arrugas. No era una mujer joven, no obstante, se podía imaginar que lo era. Aún tenía algo que ofrecer para sostenerme firme. La práctica regular de yoga no constituyó una actividad habitual. Me avergonzaba la manera en que me percibían en mi ausencia. Durante la noche, al escuchar el timbre, casi me sobresalto. En medio del susto, respiré hondo y abrí la puerta. Al abrir la puerta, encontré a una Ryan en un estado de contienda. Exhibía una apariencia ansiosa y algo descuidada, complementada por la vestimenta que indicaba cierta confusión. Una camiseta sencilla y jeans, complementados con cabello corto. El sueño puede provocar la ligera desaliñación, resultante del descanso, ligeramente desordenado. Entré con un murmullo, retirándome por concederle tranquilidad.
El individuo exhibió vacilación al contemplar su entorno, como si estuviera presenciando un conflicto bélico. Si se aguardara a que alguien saliera para prevenir alguna eventualidad, sería sensato esperar que alguien saliera para eludir cualquier contingencia. Capturarlo, dado que su cónyuge se halla en un estado de somnolencia. Cálmate, no hay motivo de preocupación. Asintió lentamente y entró. Con agudeza visual, se inspecciona el corredor con la vista. Con una iluminación tenue, lo conduje a la oficina. La habitación de los huéspedes se mantuvo en pie. En un estado de torpeza, se halla junto a la puerta, oculta por las llaves. Las manos están ubicadas en los bolsillos de la señora. Laura interrumpió su encuentro con sutileza debido a su amabilidad en la interacción. Laura reiteró su llamado en múltiples ocasiones. Tomé una respiración profunda, aware of qué estaba sucediendo. En un estado de intensa emoción, percibo que mis nervios están en un estado de profunda tensión. Los disparos se reanudaron, pero esta vez no eran como de costumbre. Esto requería ofrecerle limonada en el jardín. Realiza una acción totalmente diferente. Al acercarse a él, se tensó y desvió la mirada. Con sutileza manifesté mi anhelo de encontrarte. Ha pasado un extenso lapso desde que iniciamos nuestra comunicación, y ha transcurrido un significativo intervalo desde nuestra última interacción verbal. Sus ojos se alzaron para contemplar su falta. Al encontrarme con ellos, experimenté una sensación de desconcierto. En ese lugar coexistía la incertidumbre, aunque al mismo tiempo se manifestaba un considerable optimismo. Algo que me dejó sin aliento. Podría ser una curiosidad o un reflejo de mi identidad personal. Asimismo, lo eché de menos. Reconoció que su voz was barely audible in the words. Las palabras evocaron un cálido estremecimiento. Moví mi cuerpo y avancé un paso adicional. Procede, ahora está adecuadamente preparado para avanzar. Acércate para examinar las sutiles líneas de la tela. Barba en su mandíbula de manera análoga a cómo se presenta en su boca. El tórax presentaba una ascensión y descenso con cada alteración de posición. Ryan susurró mientras prolongaba la respiración. Para contactar su brazo, él emplea su mano. Se sobresaltó levemente, no obstante, no se retiró por completo. ¿Tienes una actitud tan cordial? ¿Qué has hecho? Mis días se vuelven notablemente más brillantes únicamente debido a mi participación en la actividad física. La bebida se desliza por su mirada. Observa en mi mano durante mi pausa mientras me relajaba. Respecto a su brazo, estoy llevando a cabo mi tarea. La señora Laura se mueve en susurros. ¿Ha tenido alguna interacción con una mujer? Sus ojos se abrieron abruptamente. Analicé la expresión en su rostro antes de su respuesta. La habilidad de comunicarse alteró considerablemente su importancia. Una sensación de incomodidad se manifiesta en sus mejillas, generando malestar en ellas. La expresión en su rostro se sonrojó intensamente. Sus ojos constituían un objeto que nunca había contemplado anteriormente en su existencia. A lo largo de un extenso periodo, una amalgama de diversos ingredientes ha sido una constante. Vulnerabilidad e integridad en el sarmiento. No, señora, deseo hablar con Laura. El tartamudeo ocurre cuando desvías la mirada hacia el suelo. No, en realidad, something en mi interior ha cambiado. Atenuó una sensación agridulce, simultáneamente placentera y dolorosa. Se extiende a lo largo de mi pecho, tan joven y tan juvenil. En un estado de inexperiencia, me hallaba de pie, frente a frente. Como la opción atractiva para un viaje, se presenta como una salida interesante de un evento empresarial. Me dirijo a usted para ofrecerle una acción que considero ventajosa. Es probable que ni siquiera lo hubiera percibido. Ryan susurró que se atrevía a soñar. Solo anhelo que sientas una sensación de inquietud. Si decides asistir, entenderé tu elección. Expulsó saliva con vigor de su garganta. Se desplazaron de forma observable, pero en lugar de exhibir movimientos visibles, eligieron efectuar movimientos imperceptibles. Se retiró progresivamente con la cabeza y la sacudió en señal de negación. No, no deseo partir, susurró su voz con mínima intensidad.
Un susurro, ignoro con precisión lo que estoy viviendo. En efecto, no deseo abandonar mi corazón. Se le concedió un giro, exhibiendo una sonrisa sutil. Calmó y realizó un leve progreso, retrocediendo, otorgándole un nivel adicional de profundidad. Se podían discernir sus nervios de manera análoga a los de su propio cuerpo. El físico estaba en un estado de tensión, como si previera una situación particular. Algo imprevisto surgía de manera extraordinaria. En lugar de esa habitación de forma delicada. Iluminado como un infante desubicado en lugar de ser iluminado como un niño extraviado. El individuo robusto y competente que había conocido se caracterizaba por su fortaleza y habilidad. Durante semanas, únicamente experimentamos sentimientos de admiración recíproca. Estoy de acuerdo con la propuesta y nos reuniremos para discutir brevemente. Con sutileza, indicando el pequeño sofá. La ubicación junto a la ventana no debería ser indispensable. Mi único deseo es evitar alguna precipitación. Igualmente, accedió con un movimiento de hombros. La relajación ocurrió con un mínimo de movimiento. Al acercarme al sofá, me senté primero, alisando mi vestimenta sobre las rodillas mientras ajusto mi ropa. Él continuó sentado en el borde del área despejada. Por consiguiente, asumí una posición inflexible. Comencé el día con suavidad. El movimiento de la cabeza durante la comunicación facilitaba la observación. Gradualmente, la luz se disipó. Aspectos como sus hombros se reflejan en su cuerpo. Se distendían y su sonrisa se volvía más resplandeciente. Se advertía un fulgor en los ojos genuinos. En la actualidad, hay una luz que anteriormente no existía. Durante el intervalo de tranquilidad en el diálogo, noté que la conversación se intensificaba. Su mirada continuaba desviándose hacia una dirección incierta. Mi atención se centró en el escote de mi vestido. Posteriormente, desvió rápidamente la mirada de sus ojos. Las mejillas se oscurecieron al contemplar a Ryan, afirmé. La acción se ejecuta de forma sutil y reservada. Redirigiendo su atención hacia la estructura física, enfocando su mirada en ella. En relación con la pregunta, permanece sin respuesta. Suspendida en el aire, densa y sobrecargada, suspendida y sobrecargada. En relación con las implicaciones no detalladas, me observó. Examina detenidamente sus ojos abiertos con una mano segura. Yoyo se caracteriza por una mezcla de asombro e incredulidad. Intentó encontrar las palabras que se adecuaban a su situación. Se observa un esfuerzo agudo, intenso y persistente por parte de la garganta. Durante la elaboración de una respuesta, mientras intentaba organizarla. Finalmente, se rindió y asintió. Su rostro enrojecido y susurró con delicadeza. La voz áspera, efectivamente, evoca una sensación de calidez. Una sensación placentera me invadió al escuchar la música. Al escuchar su confesión, experimenté una súbita sensación de desconcierto. Manifestación de una serie de transformaciones en la trayectoria de la navegación marítima. Susurraréis melodía, sus dedos producían armonía. Laura, me detuve. Laura, me detuve. Sus ojos indagan en mi interior. No se confirmaba la validación del permiso. Mi objetivo es prevenir cualquier acción adversa, mi corazón está en un estado de profunda aflicción. Suavizó y le otorgó un abrazo delicado a su cuerpo. No, amigo, no estás incurriendo en ninguna violación. Ryan, solo deseo confirmarte que te hago una promesa. Su atención se centró en su rostro. Examiné nuestras manos y noté cómo sus dedos se deslizan. La sensación de constricción a mi alrededor era análoga a una presión física que se ejercía sobre mí, como si fuera un dispositivo de restricción. Nunca había experimentado la necesidad de aferrarme a mi existencia. En dicho contexto, previamente reconoció la realidad. La manifiesta vulnerabilidad en su voz me sorprendió. De manera inesperada, sentí una punzada de algo concreto. No era únicamente una experiencia profundamente desconocida y arraigada, sino que trascendía la mera experiencia. Una mujer de edad avanzada acosa a un hombre más joven. Mi juventud fue esencial y en ese momento fue crucial.
Me percaté de que probablemente él me esté manipulando. Él me requería tanto como yo a él y por ende, comprendí que necesitaba mi asistencia tanto como yo necesitaba la suya. Me hallé en una posición inclinada o incluso más acentuada. Acerca de experimentar una conexión entre los individuos. El individuo permaneció inmóvil, reteniendo su calor. No obstante, la respiración se intensifica progresivamente. Al iniciar su respuesta, me aparté por un breve momento. Susurré esto y él asintió. Sus ojos oscuros reflejaban una indefinible esencia. La interpretación total es factible, no obstante, es esencial alcanzar una comprensión integral. Por consiguiente, no lo realicé yo. Sus manos temblaban, oscilando inseguras a medida que progresaba. Antes de llegar a la conclusión definitiva. La precaución que sentí me abrazó. Cada segundo parecía haber sido una interrupción constante. Ampliando su alcance hacia la eternidad, extendiéndose hacia la perpetuidad. Music, 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 music. Cuando alguna vez me observarías de esta forma, levanté una mano. Mano retirando un mechón de cabello de la cabeza de la mano. En su frente, lo hice susurrar y deseo manifestar mi anhelo. Es imperativo demostrarlo, si se me concede permiso. Incidente terrible que culminó en un desenlace desafortunado. Exhibía la mirada tímida hacia mí, posteriormente, permanecía observándome. Con la velocidad y deliberación intencionadas, se ha realizado un proceso lento y meticuloso. Asentamiento urbano, asentamiento urbano, asentamiento urbano, asentamiento urbano, asentamiento urbano. Asentamiento urbano, asentamiento urbano, asentamiento urbano, asentamiento urbano, asentamiento urbano. Asentamiento urbano, asentamiento urbano, asentamiento urbano, asentamiento urbano, asentamiento urbano. Asentamiento urbano, asentamiento urbano, asentamiento urbano, asentamiento urbano, asentamiento urbano. Asentamiento urbano, asentamiento urbano, asentamiento urbano, asentamiento urbano, asentamiento urbano. Asentamiento urbano, asentamiento urbano, asentamiento urbano, asentamiento urbano, asentamiento urbano. Asentamiento urbano, asentamiento urbano, asentamiento urbano, asentamiento urbano, asentamiento urbano. Asentamiento urbano, asentamiento urbano, asentamiento urbano, asentamiento urbano, asentamiento urbano. Asentamiento urbano, asentamiento urbano, asentamiento urbano, asentamiento urbano, asentamiento urbano. Asentamiento, asentamiento urbano, asentamiento urbano, asentamiento urbano, asentamiento urbano. Asentamiento urbano, asentamiento urbano, asentamiento urbano, asentamiento urbano, asentamiento urbano. Asentamiento urbano, asentamiento, asentamiento urbano, asentamiento, asentamiento urbano, asentamiento. Asentamiento urbano, asentamiento, asentamiento urbano, asentamiento urbano, asentamiento urbano, asentamiento. Asimismo, anhelo alcanzar dicho objetivo con un individuo. Tomé su mano y la dirigí hacia la puerta. La cama en la habitación de huéspedes era de jué blanco. La naturaleza casi surrealista de la forma en que todo transcurre es notablemente surrealista. La situación parecía estar detenida en el tiempo. Analizó la incertidumbre de forma jerárquica. Combatiendo la evidente necesidad en sus ojos, luchando con la urgencia en su mirada. Ryan, susurré, manteniendo la respiración, se encuentra bien. Ha generado una voz apacible y reconfortante. Previamente, planteé una interrogante de manera indirecta sin proceder a una acción directa. Se evidenciaba que la intención de abrumar era considerablemente más pronunciada. En la actualidad, me hallo en una situación de vulnerabilidad y me mantengo firme en mi lugar de residencia. La sala de invitados experimentó un aumento de actividad, provocando un cambio notable en la temperatura. La inclinación de la cabeza ocurre de forma progresiva, acompañada por una sonrisa. La melancolía se revela en los labios sin comunicar su aflicción. Deseo manifestar de esta manera su perspectiva. Ardía al confrontarse con la mía y conmigo mismo. Por consiguiente, se compara con la existencia de una barrera imperceptible. Finalmente, lo percibí con claridad. Con calma, dedicando mi tiempo a asistirle. Al momento de mi ingreso, me inspeccionaba minuciosamente. Los ojos abiertos y colmados de confianza, exhibiendo una disposición de apertura y seguridad tangible. Existía una dulzura en su titubeo, una dulzura en su titubeo.
Ternura que me incitaba a abrazarlo y que me impulsaba a abrazarlo. Garantizarle que todo transcurriría de forma óptima. Simplemente sigue mis instrucciones, susurramos y nos movemos. Explorando de manera colectiva y gradual. Adquiriendo el compás de esta en un contexto diferente. La experiencia se percibía como un sueño ininterrumpido. Se ha desvelado un nuevo hallazgo, un secreto. Compartido únicamente entre los dos individuos. Su autoconfianza se desarrolló rápidamente durante el proceso de crecimiento y consolidación. Con cada pequeño logro y al alcanzar éxitos menores, así como al lograr éxitos significativos, se experimenta una sensación de satisfacción y plenitud. Finalmente se entregó al reconocer su situación. Las emociones que lo inundaban eran similares a un estado de shock. La incertidumbre se presenta como una represa. Se disipó, reemplazada por un matiz profundo. Laura murmuró con una voz grave y poderosa. No había concebido esto anteriormente. No susurré de forma recíproca, no obstante, en este contexto, el susurro no será empleado nuevamente. Cada instante se prolongaba. El proceso de fusión subsiguiente culminó en nuestra pérdida. Nuestros movimientos se interrelacionan mutuamente. Cuando todo se realizó de forma gradual y deliberada, y cuando todo estuvo completo, se inició el proceso. Finalizó cuando finalizó y prosiguió de forma simultánea y paralela. Por otro lado, experimenté una sensación inusual de extrañeza. La plenitud se afirmaba al girar la cabeza. Mi cabeza se inclinó hacia él y mi pecho se contrajo. La observación de su rostro enrojecido y la sonrisa que presenta revelan una sensación de rubor facial. Sonrisa satisfactoria que curva sus labios, aunque por razones personales. Desearía fervientemente permanecer en ese lugar. En ese momento, la realidad empezó a concretarse. El reloj debe estar ubicado en la mesita de noche. Me informaron de que era tardío y potencialmente arriesgado. No podía arriesgarme a que mi salud se viera comprometida por mi demora en actuar. El cónyuge se despertará y hallará a su pareja. Se permanecería en este lugar a pesar de que la relevancia de su presencia no fuera significativa para mí. A pesar de la intensidad de mi anhelo por experimentar esto, anhelo profundamente saborear su esencia. La nueva conexión era consciente de nuestras intenciones. Con un suspiro de resignación, me despierto. Me apoyé en un codo para facilitar mi integración. Considero que debería haberse marchado, lo prometo. Esto no es un adiós, nos vemos en un futuro. La vez más, solicito la atención minuciosa hacia él. A lo largo de un extenso periodo, observó y luego procedió a examinar. Con la sutil expresión de resignación, mostrando una leve sonrisa. Ratificó su comprensión. Avanzamos progresivamente hacia la disolución del abrazo. Mostró los dientes cuando estaba preparado. Continué hacia la puerta trasera. Avanzando con pasos delicados y detenciones progresivas. Él se volvió hacia mí nuevamente en silencio. Finalmente, con los ojos llenos de lágrimas. Se refiere a palabras que no se atrevió a enunciar. Laura susurró con gratitud, su voz impregnada de emoción. Por consiguiente, sonreí con delicadeza. No. Te agradezco por inducir en mí una sensación de confort. Revive esa acción, la fomenté. La acción se ejecuta de forma sutil y reservada. Al dirigirme hacia la puerta, atestigué su desaparición. En la penumbra, procedí a asegurar la puerta con una llave. Precaución durante mi estancia en ese lugar. El cerebro experimentaba un zumbido resultante de la combinación de diversos componentes. La culpabilidad puede mitigar la emoción, no obstante, es un sentimiento que perdura. Asimismo, existía la inusual serenidad. Se instauró en mí por primera vez en mi existencia. A lo largo de varios años, experimenté un aumento en mi vitalidad y una revitalización de mi energía personal. El objetivo parecía implicar la integración de una fracción de mi esencia en el propósito. La que había estado dormida ahora se hallaba en un estado de somnolencia. Indudablemente, sin embargo, no constituía un error. No podía refutar la satisfacción que Tía ofrecía. Con pasos sigilosos, regresé al lugar de origen.
Entré en el dormitorio y procedí a quitarme las sábanas. Junto a mi cónyuge, realizaba una profunda introspección. Su expresión tranquila y apacible permanece en estado de reposo. Lo observé con impasibilidad, acompañado de un familiar. El sentimiento de afecto se ha arraigado en mí. No obstante, ahora sentía una sensación diferente, distante. Casi íntegramente, casi íntegramente, casi íntegramente, casi íntegramente, casi íntegramente, casi. Íntegramente, casi íntegramente, casi íntegramente, casi íntegramente, casi íntegramente, casi íntegramente. Casi íntegramente, casi íntegramente, casi íntegramente, casi íntegramente, casi íntegramente, casi. Íntegramente, casi íntegramente, casi íntegramente, casi íntegramente, casi íntegramente, casi íntegramente. Casi íntegramente, casi íntegramente, casi íntegramente, casi íntegramente, casi íntegramente, casi. Íntegramente, casi íntegramente, casi íntegramente, casi íntegramente, casi íntegramente, casi. Íntegramente, casi íntegramente, casi íntegramente, casi íntegramente, casi íntegramente, casi íntegramente. Casi íntegramente, casi íntegramente, casi íntegramente, casi íntegramente, casi íntegramente, casi. Íntegramente, casi. Desinteresado, seguía prestándole atención. No obstante, esa noche transcurrió de manera profunda. No obstante, la realidad es que esa noche transcurrió de manera significativa. Se ha concedido una parte de mi esencia a un individuo diferente. Me incliné hacia un lado mientras observaba el techo. La residencia estaba en un estado de silencio, no obstante, la estructura permanecía envuelta en quietud. Mi mente estaba distante de alcanzar un estado de serenidad. Los pensamientos de Ryan se repetían en su mente. Mi mente, su dulzura y su falta de confianza generan una sensación de vulnerabilidad. Circula con fervor bajo las sábanas con entusiasmo. Opté por cerrar los ojos y permitir que las emociones fluyeran sin restricción. Me abrumarán, era consciente de que lo que había realizado era verídico. Era una traición, un secreto encubierto. Se requeriría cargar de manera independiente, no obstante, es imperativo considerar que también es necesario contemplar la posibilidad de cargar en conjunto con otros. Era consciente de que, de una manera inexplicable, se realizaba de forma incomprensible. Me había provocado una mayor conexión y vinculación. Reflexionando sobre las vivencias que había tenido en relación con lo que había estado atravesando. Temporalmente con un delicado susurro. Me dejé llevar por el sueño, acompañado de una figura idealizada. La sutil sonrisa en los labios carecía de significado. Lo que el futuro determine, en caso de que surja una circunstancia adversa específica. En algún momento, me atrevería a intersectar caminos with them. De nuevo, aunque por razones diferentes. En este momento, experimentaba satisfacción por primera vez. Durante años, experimenté una intensa efervescencia importante. Arder en mí, y eso es beneficioso. Paradójicamente, era un error o una equivocación.